Hoy en día, la iglesia ha cambiado la palabra de Dios por el entretenimiento. ¿Es válido el entretenimiento dentro de la iglesia? ¿Es necesario utilizar otro tipo de herramientas además de la palabra para poder hacer que los jóvenes o que los adultos puedan permanecer dentro de una iglesia? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Cuál es la instrucción que hay de parte del Espíritu Santo para los pastores referente a cómo manejar y enseñar dentro de la iglesia? Acompáñame para que conozcas la respuesta. En el libro de 2 de Timoteo, en el capítulo 4, del versículo 1 en adelante, el apóstol Pablo da una serie de instrucciones a su discípulo Timoteo. Una de las previas instrucciones que habían sido dadas a Timoteo fue: te envío para que corrijas lo defectuoso y para que establezcas ancianos en cada ciudad. Los ancianos son los pastores. Timoteo tenía por misión corregir lo que estaba defectuoso en las iglesias que ya habían sido fundadas por el apóstol Pablo, pero también tenía el objetivo y la misión de establecer pastores que se quedaran cuidando la grey en cada una de estas iglesias que ya habían sido fundadas por el apóstol Pablo bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero cuando Pablo se dirige específicamente a Timoteo, en lo que hoy día en los distintos cursos de teología, en los seminarios bíblicos, en los cursos pastorales, las cartas paulinas dirigidas al siervo Timoteo son conocidas como cartas pastorales. Y son conocidas como cartas pastorales porque es ahí donde encontramos la mayor cantidad de instrucciones específicas para un pastor. La mayor cantidad de instrucciones para que un pastor pueda desarrollar de manera correcta el pastorado, para que de manera correcta pueda discipular a los miembros de su iglesia, para que de manera correcta pueda escoger las personas que van a ser los diáconos de la iglesia, y también la forma correcta de escoger a los que van a ser también parte del cuerpo de ancianos o los pastores o los obispos, como quieras llamarlo. Pero en estas cartas paulinas dirigidas a Timoteo, nosotros podemos encontrar estas instrucciones. El día de hoy nos vamos a centrar específicamente en lo que está descrito en el capítulo 4 del segundo libro de Timoteo. Y quiero que me acompañes para que leamos juntos lo que dice la palabra de Dios. Predica la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán falsos maestros conforme a sus propias concupiscencias. Encontramos claramente lo que dice la palabra en cuanto a las instrucciones para Timoteo, que tenía por labor corregir lo defectuoso. Amado hermano, querido amigo que me estás viendo, que me estás escuchando, quiero decirte que no es que estemos en contra del entretenimiento, o no es que estemos diciendo que un cristiano no puede entretenerse, que un cristiano tiene que ser aburrido, que un joven en Cristo tiene que ser una persona aburrida y que no tenga ninguna otra actividad. Lo que queremos es enseñar lo que enseña la palabra. Hoy en día en las iglesias han cambiado la presencia del Espíritu Santo, han cambiado la palabra de Dios por técnicas que nada más traen entretenimiento. Hoy en día la iglesia está más enfocada en hacer cafés de damas, está más enfocada en hacer shows para los jóvenes, un culto de luces, un culto de música electrónica, un culto donde todos van a venir vestidos de blanco, un culto donde vamos a hacer un concurso de rap. Hacemos competiciones con otras iglesias y la llamamos Noche de Talentos. Invitamos muchas iglesias para que se reúnan en el mismo lugar, y lo que hacen es competir ministerios de alabanza uno en contra del otro para ver quién toca mejor, para ver quién canta mejor, y empezamos a hacer un sinnúmero de actividades con el objetivo de tener a la gente dentro de la iglesia. Incluso
He escuchado muchas personas decir, prefiero que los jóvenes vengan a brincar dentro de la iglesia y no que vayan a brincar al mundo en una discoteca. Pero hermano, no hay nada más alejado de la palabra, no hay nada más alejado de la realidad que el hecho que un joven que no tiene la palabra de Dios dentro de su corazón es un potencial joven que va a terminar en ese mismo tipo de fiestas mundanas, en ese mismo de ambiente de vicio, de destrucción, ambiente nocivo, escuchando mensajes que no contribuyen para nada en la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Debido a qué? A que este joven únicamente busca el entretenimiento. Hubo un encuentro de nuestro Señor Jesucristo con una mujer samaritana. Y la mujer samaritana pensaba en ese momento que era un encuentro fortuito, que se trataba de una coincidencia y que el maestro únicamente lo que quería era saciar su sed. En esa ocasión el maestro le pidió a ella que le diera de beber. Y luego él le dijo a ella que si él le diera de beber a ella, ella nunca más volvería a tener sed. Aquella mujer, sin entender lo que el maestro le decía, le respondió, ¿cómo tú me puedes dar agua si no tienes con qué sacarla? Pero hermano, Jesucristo no estaba hablando del agua natural. Jesucristo estaba hablando del agua de vida, que es el mismo, de la palabra. Y cuando Jesucristo le empezó a hablar de este tema a ella, le dijo claramente algo que yo quiero compartir contigo en este día. Le dijo, cualquiera que beba de este pozo volverá a tener sed. Eso significa que cualquiera de nosotros que gustemos algo del mundo, que gustemos del entretenimiento, que gustemos de la televisión, de las películas, vamos a volver a tener sed. En el pasado recuerdo que las películas, para que fuera un largometraje, tenía que durar aproximadamente 2 horas. Hoy día las películas normales duran aproximadamente 2 horas. En el pasado las películas duraban 1 hora 10 minutos, 1 hora 15 minutos. Hoy en día, con una película de ese tiempo, tú te quedas con ganas de ver más. Porque lo que dice nuestro Señor Jesucristo es real. Cualquiera que probare de esta agua, de lo que hay en este mundo, volverá a tener sed, volverá a tener necesidad de seguir degustando lo que hay en este mundo. Cualquier persona es por eso que es propensa a convertirse en un vicioso, a llegar al extremo del vicio desmedido. En cualquier cosa que hagamos, por ejemplo, las redes sociales son potencialmente adictivas. Tienen un potencial de adicción increíblemente grande. Las personas pasan horas y horas utilizando sus dispositivos móviles para estar viendo redes sociales. Y no se sacian, cada vez quieren más y quieren más y quieren un contenido más extremo y ahora quieren buscar un contenido que les cause más risa y ahora quieren buscar un contenido que los entretenga más y así en cada una de las áreas. Resulta que cuando tú pruebas algo, tu alma no se va a saciar. Tu alma siempre va a tener necesidad de algo más. Tu alma siempre va a estar esperando que le des más y que le des más y nunca va a llegar a un límite de estar saciada. Es por eso que las personas caen fácilmente en los vicios como el alcohol. La persona empieza con nada más un trago y termina bebiendo hasta por una semana consecutiva, incluso sin dormir, destruyendo su cuerpo y manifestando que ellos no son alcohólicos, manifestando que son personas que lo hacen porque les gusta. Amado hermano, la realidad es que esa persona ya perdió el control de su propia vida, debido a que se enfocó únicamente en entretenerse. Lo mismo pasa con las personas dentro de la iglesia cuando únicamente buscan el entretenimiento. Con todo el amor, el cariño y el respeto que tú te mereces, quiero decirte que un café de mujeres, que una noche electrónica para los jóvenes, que una noche de venir de blanco, que una noche de hip hop, que un concurso en el cual vas a escoger cuál es el ministerio de alabanza que mejor toca. Nada de esas cosas puede arreglar tu vida. Nada de esas cosas puede hacerte acercarte más a Dios. Ninguna de esas cosas puede arreglar la situación de pecado por la cual tú estás pasando ahora. Ninguna de esas situaciones puede hacer que tu vida sea transformada. Lo único que puede transformar tu vida, lo único que puede hacer que verdaderamente te conviertas en un hijo de Dios es la palabra de Dios.
Cuando estás lleno de la palabra de Dios, cuando estás lleno de lo que Dios enseña, cuando conoces la verdadera doctrina, cuando entiendes los fundamentos con los cuales Dios estableció la iglesia, entonces ahí es cuando tú tienes la oportunidad de ser transformado. La exposición a la palabra de Dios hará que tu vida se transforme, hará que tu mentalidad cambie, hará que tu naturaleza humana pecaminosa comience a ser transformada. Eso es lo que se llama nacer de nuevo. Pero no hay una forma de nacer de nuevo si no es a través de la palabra. Por eso el apóstol Pablo le dice encarecidamente a Timoteo: predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo, exhorta, redarguye, porque es necesario que el varón de Dios esté pendiente de la obra que Dios ha puesto en sus manos y que les enseñe conforme a la palabra, que les enseñe conforme a la doctrina, que les enseñe conforme a las escrituras. Cuando nosotros encontramos al apóstol Pablo escribiendo esto, él utilizó en el original una palabra que es queruso. La palabra queruso significa proclamar la palabra de Dios, proclamar la divinidad de Dios, proclamar las buenas obras de Dios. Eso es lo que significa en el original la palabra predicar. Es hablar acerca de lo que Dios hace. Y la única forma de hablar acerca de lo que Dios hace es a través de la palabra. No hay otra manera. No es a través de mi experiencia personal. Yo podría inundar las redes contando testimonios de las cosas que yo he vivido, pero eso no va a hacer que tu vida sea edificada. Eso no va a provocar una transformación en tu vida. Eso no va a provocar un cambio, porque esa fue mi experiencia personal. Y no se trata de lo que yo haya vivido, de lo que yo pueda vivir, ni de lo que ningún otro predicador o pastor haya vivido o pueda vivir. Se trata de la palabra de Dios, la única que tiene la capacidad de transformar tu vida, de cambiarte, de hacer que tu naturaleza sea diferente. En una ocasión Jesucristo le dijo a los apóstoles: ustedes ya están limpios a causa de la palabra que les he dado. Mira qué lindo. Es la palabra de Dios la que causa la transformación en la vida de las personas. Es la palabra de Dios la única que puede hacer que una persona entienda que está en un mundo de pecado, que está viviendo una vida equivocada, que está yendo en la dirección opuesta. A través de la palabra de Dios, esta persona puede reaccionar, recapacitar y venir a los pies de Cristo, ser perdonado y transformado, y de esa manera poder llegar al cielo juntamente con Él. No hay una forma distinta, no necesitamos herramientas adicionales, no necesitamos nada más. Lo que necesitamos es una buena predicación de la palabra. Lo que necesitamos es enseñarle a la gente a escudriñar la palabra, a conocer al Dios de la Biblia, a entender lo que enseña la Biblia. Pero el problema es que muchas veces los que están puestos por pastores y maestros, ellos mismos desconocen la palabra. Y ellos mismos no tienen la capacidad de enseñar aquello que desconocen. Para que tú puedas enseñar algo, tú debes de ser especialista en aquello que pretendes enseñar. Tú debes conocer aquello de lo cual tú quieres enseñar a otros. Pero muchas veces, lamentablemente, los pastores, los líderes, los predicadores, los maestros, los encargados de discipular son personas que no conocen la palabra de Dios. Hay muchas veces que se dedican a discipular a los miembros de una iglesia a través de libros. A través de libros de texto, a través de libros que fueron hechos no para enseñar, porque no contienen ningún tipo de pedagogía y muchísimo menos contienen el contenido más importante, que es la palabra de Dios. Usan versículos aleatoriamente. Usan algunos versículos para que su contenido aparentemente sea un contenido cristiano. Pero si nosotros escudriñamos lo que está enseñando el apóstol Pablo cuando le dice que enseñe con doctrina, la única doctrina válida es la doctrina que encontramos en las Sagradas Escrituras. Es la doctrina que encontramos en la palabra de Dios. No hay una doctrina adicional, no hay una mejor doctrina ni la nueva doctrina.
La Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Dice que en Él no hay sombra de variación, que sus promesas son sí y son amén. Por lo tanto, su palabra es firme. Jesucristo mismo dijo: el cielo pasará, la tierra pasará, pero mis palabras permanecerán. La palabra de Jesús es la única que va a permanecer por siempre y para siempre, que no va a tener ninguna variación. Todas las tendencias siempre han tenido variaciones, todas las tendencias siempre han tenido caducidad. Las modas, la música, el tipo de películas, el tipo de series, el tipo de novelas, la vestimenta de las personas, los carros, todo tiene una caducidad. Toda moda llega a su final. Lo único que permanece por siempre y para siempre es la palabra de Dios. Entonces no entiendo por qué nosotros debemos recurrir a herramientas mundanas, a herramientas banales para tener a los jóvenes o a los adultos dentro de la iglesia. Muchas veces nosotros nos enfocamos en creer que si nosotros no les damos ese tipo de contenido se van a ir. Y no es así. Lo que nosotros necesitamos es que estas personas que están congregándose con nosotros conozcan a Dios, que se llenen de la presencia del Espíritu Santo, pero que se llenen de la palabra de Dios, para que cuando el enemigo venga a atacarlos, como lo hizo con nuestro Señor Jesucristo en el desierto, cada vez que el enemigo lo trató de tentar, Jesucristo respondió con la palabra: escrito está. Porque conoce la palabra, porque sabe la palabra, la importancia de la palabra escrita, la importancia de la palabra de Dios. Tú y yo debemos aprender a reconocer la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Tú y yo debemos aprender a ser portadores de la palabra. No tengas temor. Un joven lleno de la palabra de Dios es un joven que no va a apartarse de Dios por nada que el mundo le ofrezca. Un adulto, un matrimonio lleno de la palabra de Dios no tiene nada que buscar afuera de él. Pero un joven lleno de entretenimiento, te garantizo que pronto buscará un entretenimiento mayor y lo va a encontrar afuera de la iglesia. Espero que este mensaje sea de mucha bendición para tu vida y que puedas comenzar a estudiar las palabras por tu propia cuenta. Si este mensaje es de bendición para ti, dale like, suscríbete a nuestro canal y comparte. Dios te bendiga.